Pero hija, tú tienes una discapacidad, yo te lo he dicho siempre, te he tratado de proteger, pero me da mucho miedo, Marta. Eso me va a pedir para yo poder criar a mi hijo, porque lo voy a criar y vamos, voy a seguir adelante como pueda. ¿Y si hereda alguna discapacidad genética? Pues lo voy a querer igual, porque es mi niño. Lo voy a querer igual. Sí. ¿De verdad, Marta? ¿Te alegra la noticia? Me da mucho miedo, Marta. Sé que es una responsabilidad muy fuerte, que un niño no es un muñeco, pero yo soy una persona adulta y voy a saber afrontarlo junto con mi novio. ¿Estás contenta? Sí, estoy muy contenta. ¿Eres capaz? ¿Lo vas a hacer? Porque es que yo, aunque tenga este problema, tengo los mismos derechos que cualquier persona. Y sé que lo voy a poder hacer. Y estoy muy orgullosa de ello. Pues lo vamos a querer entre todos. ¿En serio? Sí. Pero no te pones ni nada. Yo creo que deberías de ir a votar. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que no te han dado la noticia? Pero vas a ser capaz, Natalia, me da mucho miedo. Pero que yo no sé capaz, te lo estoy diciendo. Me da miedo que pueda heredar alguna cosa que tú tengas. Eso, te acabo de decir que si hereda lo que herede, que a mí no me importa, que yo lo voy a querer igual. Porque sé que lo puedo hacer, porque tengo los mismos derechos que cualquier persona. El niño lo vamos a criar con mucho cariño, Natalia. Mamá, tanto te quiero. Eres lo mejor. Sí soy yo. ¿Pero qué me está contando? Eso es imposible. ¿Pero cómo mi hijo va a fumar canutos en el instituto? Que no, que le digo yo que no, que eso es imposible. Si es un niño encantador. Vale. ¿A qué hora tengo que estar? Vale, allí estaré. Hola. Mira, vengo a pedirte un favor. A ver, ¿qué favor quieres? Que necesito 200 euros. 200 euros. Escúchame. 200 euros. Estoy metida en un problema muy grande. Va a ser la última vez que te los pida. Pero, ¿de dónde saco yo 200 euros? Tú tienes 200 euros para mí. Yo no tengo 200 euros. Es que me van a matar. Pero ¿cómo que te van a matar? Yo dinero no te voy a dar. Te lo dije bien clarito hace tiempo. Y no te voy a dar ni duro. Tenga o no tenga. No te lo voy a dar. Pero por favor, hermana, 200. Es que es la última vez que te lo pido. La última. Pero ¿cuántas últimas veces ha habido? Si siempre vienes a verme, vienes con lo mismo. Y además, que sepas que yo ya tengo bastantes problemas. Para que tú vengas a meterme en otro problema. ¡Que no! Escucha. 200 euros. Arreglo este problema. Me voy y no me ven más. ¿Qué? De verdad no me ven más. Que te he 200. dicho que no te voy a dar ni un duro, Por favor. menos para lo que tú quieres ese dinero. Porque estoy metida en un lío. Lo quiero porque estoy metida en un lío. Y yo tengo muchos líos también. Me acabas de llamar del colegio. De tu sobrino fumando canutos. Te lo juro, ¿Y 200. te suena eso? ¿Te suena? 200 y no me vuelves a ver mal. Que te he dicho que no te doy un duro. Así que ya lo sabes. Bastante tengo yo con lo mío para aguantarte también a ti. Tus problemas y siempre que vienes pidiéndome dinero. Que no, que siempre con él, siempre la misma historia. Va, sí, oyes, que me vino muy bien
pasar la tarde contigo, digo, porque es que vaya marrón que tengo. Sí, me despejé un poquillo y estuve bastante bien. Lo pasamos genial, ¿verdad? A ver, bueno, te dejo, que llaman. Pasa. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? Pues estoy en Rodríguez. Sí, soy yo. Verá, tengo que comunicarle que su hermana ha fallecido. Ana, pero si estuvo ayer aquí, ¿cómo va a fallecer? Bueno, no le puedo decir más, solo que tiene que pasar para identificar el cadáver, ¿de acuerdo? ¿Está usted seguro que es mi hermana? Sí, sí, seguro. Es imposible. Bueno, pásese en cuanto pueda, ¿de acuerdo? Hoy mismo. Esta vez la verdad, esta vez no la he creído. Ha venido a pedirle ayuda y yo no la he creído. Solo me tenía a mí. Solo me tenía a mí. No. El cielo lloró. En tu juventud fuiste alegre, tu vida fue feliz, pero un día se truncó sin saber los motivos. Te fuiste en silencio, como fue tu vida, lenta y con resignación. Te veo por las calles vagando sin rumbo. Estás en el parque, esperándome, como si yo fuese la salvación de tu triste vida. El día que te perdí, el cielo lloró. Fueron tantas sus lágrimas que al caer sobre mi cara se mezclaron con las mías. No quiero ni puedo olvidarte. Los días lluviosos viene tu recuerdo a mi mente y siento tu presencia que me acompaña. Nunca hiciste nada por cambiar tu vida, esperaste la muerte con resignación. Solo veo una mujer crucificada, como una sombra de lo bella que fue. La miro y no la conozco. Solo le quedaban sus ojos, tan bellos y profundos, que si los miraba, solo se reflejaba una gran tristeza. Solo siento no haber estado contigo el día que te fuiste, que como siempre vagabas sola. Ya eres libre, estás en el aire, en el cielo, y el día que nos dejaste, el cielo lloró con lágrimas de lluvia. Siempre has sido para mí muy importante, más que una hermana, una amiga, mi confidente, y nos hemos querido en un amor que será eterno. ¿Qué pasa, Raquel? Ay, vale, hija. ¿De dónde vienes, corazón? Pues ha venido el ginecólogo. Tía. Sí. Sí. Ginecólogo. Sí, porque es que resulta que el otro día estaba en el rally, a tope de power, y fui al parking con mis colegas, conocí a Richie, fuimos al baño, bueno, echamos un polvazo que te cagas. Vale, por Dios, hija, qué manera tienes de hablar, por favor, ¿Me hija. vas a preñar? Por ¿Me favor. vas a dicho un beso? ¿Qué te ha dejado preñar? Sí. ¿Pero qué me dices? ¿Pero qué me dices? ¿Y quién es ese Richie? Pues te lo acabo de decir, venga, mi tronco, mi tronqui. ¿Cuándo conoces a tu tronqui? Vamos a ver. Pues te lo acabo de decir el otro día. Del otro día, vale. Hija mía, no te entiendo. ¿Y quién es ese Richie? ¿Dónde vive? ¿En qué trabaja? Ninguno de los dos tenemos curro. No tenemos ni un puto duro, por eso vamos a venir a tener contigo. Sí, conmigo. No, eso no puede ser, la hija. Yo
mira lo que hago todos los días, limpiar y limpiar, y no sé hacer otra cosa más que limpiar. Que no me lees la cabeza, tía, que te estoy diciendo que no vamos a venir a vivir aquí. ¿Entiendes o no entiendes? Tú no puedes traer un hijo a este mundo. ¿Tú sabes lo que es un niño pequeño? ¿Tú sabes lo que es un bebé? ¿Tú sabes las responsabilidades que te da un niño? A ver, vieja, ¿te enteras o no te enteras de lo que te estoy contando? Mira, Vane, la que no te enteras eres tú. Tú no puedes traer un hijo a este mundo sin trabajo, sin marido, sin novio, sin lo que sea, sin ese Richie que no sé quién es, que no sé dónde vive, que no sé qué hacéis, que no sé qué tipo de responsabilidades tenéis uno con otro. ¿Sabes lo que te digo, Vane? Que lo mejor que puedes hacer es aguantar. Abortar o no abortar porque me sale del derecho, ¿entiendes? ¿O no entiendes? O te lo explico en chino o vamos, porque es que esto ya vamos. No, lo que te lo voy a explicar no lo vas a hacer. Tú aquí no te puedes quedar ni me puedes traer el niño. O abortas o te vas de casa. Que yo por mi hijo mato, ¿entiendes? ¡Mato! Mira, Vane, ¿has pensado lo que te he dicho? ¿Me has entendido lo que te he dicho? Que Pero yo si no... no para de repetir todo el rato, si pareces un loro. Te he dicho que no vamos a venir a vivir aquí a vivir contigo y a que tú nos mantengas. Que no puede ser, que es imposible, que yo no puedo estar todo el día fregando, limpiando, y después traes un churumbel, como dices tú, sin hacerte cargo de él y todo para mí, no. Te digo una cosa, a partir de hoy no solo has perdido un nieto, también has perdido una hija, así que te pides, caramba. Pues sí. Ya te puedes ir de casa. Adiós. Vete. Mamá. Hola, mamá. Mamá, ¿sabes quién soy, verdad? No, claro. No, claro. ¿Cómo vas a saber quién soy? ¿No te acuerdas de mí, verdad? Di, contesta. No sabes quién soy. Claro. Como antes no sabías quién era. Como cuando vivíamos juntas. Y él me pegaba. Y me violaba. Y tú lo escuchabas. ¿No te acuerdas, mamá? No, mírame. ¿Te acuerdas? No te acuerdas, ¿verdad? Se te olvidaba antes y se te olvida ahora. Dime algo, no me vas a decir nada. Igual que cuando me pegaba. Igual que en la habitación de al lado, porque estabas al lado. Y lo oías. Huyes ahora también, ¿verdad? Como huías antes. Por eso me tuve que ir. Por su culpa y por la tuya. Por su culpa y por la tuya. Por tanto daño que me hizo. Una y otra vez. Una noche y otra noche. Siempre, todos los días. ¿Y tú qué hacías, ¿Qué hacías, mamá? No hacías nada. ¿Por qué no hiciste nada? Mamá, mírame, ¿por qué? ¿Por qué no hiciste nada? Yo no te necesitaba. Te necesitaba a mi lado. Mamá, tu hija soy yo, ¿por qué no estabas allí? No, yo no tengo hija. Mamá.
no tengo hija. Mamá, y me hacías tanta falta. Mamá, y yo te quería tanto. Oh, ¿por qué? Perdone que le interrumpa. Señorita Rodríguez, perdón que le interrumpa. Sí, soy yo. Sí, Dígame. pues es que no hemos podido localizar a su hermana, que era la que se encargaba de la manutención de su madre, y lleva 3 meses sin pagar la mensualidad. Perdone, repítame, no. Yo soy la gerente de esta institución. Y su hermana se encargaba de la manutención de su madre. Esto es una institución privada. Aquí los enfermos están magníficamente cuidados. Pero no somos una institución de calidad. Yo me debo a mis inversores. ¿Me está queriendo decir que tengo que pagar yo? Claro. Yo ahora mismo no puedo ¿Usted? pagar, yo ahora mismo no puedo hacerme... Es que yo no puedo, de verdad, o sea, no puedo... Señorita Rodríguez, Uf, a ver, su madre es una responsabilidad. lo sé, mi madre es mi responsabilidad, yo sé que ustedes han cuidado de ella, yo ahora mismo Magníficamente, magníficamente. necesito, no lo dudo, necesito que me dé unos días para conseguir ese dinero. Y yo le juro que le voy a pagar, pero ahora mismo no puedo, yo no tengo nada, no tengo dinero, no tengo casa, no tengo nada. Bueno, pero usted se la puede llevar. A la calle. No, a los servicios sociales. No, los servicios sociales no, mi madre se queda aquí. No, pero es que esta es una institución privada. No sé si usted lo ha entendido. No, sí, lo estoy entendiendo, pero no me está entendiendo usted a mí. No, yo también lo entiendo. A ver, Y usted, yo voy a hacer todo lo posible, de verdad voy a hacer todo lo posible, me tiene que dejar unos días, que yo hable con alguien que pueda ocuparse. ¿De cuántos días estamos hablando? Pues no lo sé, un momento, mamá, por favor. 3 días. expediente. Pues aquí lo tengo. Veo que ha salido usted hace 10 días de penitenciaría de cumplir una condena. Y bueno, ya sabe que la sociedad ha cambiado mucho y entonces ahora se puede reinsertar usted supuestamente en la sociedad. Tiene una ayuda de 420 euros. No se oye, por favor. Que ha salido usted de la penitenciaría hace 20 días y entonces ya sabe que tiene usted una ayuda de 420 euros que tiene usted que gestionar con el INE. Pero vamos, veo en su expediente que tiene una conducta perfecta porque allí en penitenciaría... ¿Y qué hago? Ya veo que en su expediente que usted fue fontanero, que ha sido, trabajó en los talleres de y entonces, bueno, tiene usted un expediente perfecto y yo creo que se puede reinsertar con las cosas de niños que además le van a dar todas las posibilidades salidas y por haber para que usted se reintegre en la sociedad. Le voy a dar la dirección del INE para que usted vaya y además si tiene algún problema, pues pregunte por esta persona para que le evite
vuelve, pues aquí estamos para que le podamos informar en los hechos. Hola, ¿qué tal? Nada, tía, acabo de llegar del curro. Pues nada, ¿qué voy a hacer? Nada. Pues nada, aquí me ves, ¿vale? De lo que me he enterado en el barrio, ¿vale? Jonathan se dio con Chicle. Chicle le fue a decir a la Juani que no. Entonces yo me quedé así un poco y dije, no. Yo voy a hablar con el Jonathan porque para así la Juani decir que... Chicle, luego hablamos. Un besito. Sí, siéntese. Rápido, venga. A ver, ¿qué es esto? Ya. Justo paciente, ¿no? Sí, me lo pone aquí. Bueno, pues verás, vale, pues tú... Está claro que tú quieres tener un paro, ¿no? Porque eres expreso, ¿no? Pues eso. Entonces, tú necesitas abrir una cuenta corriente. ¿Sabes qué es eso? Te lo explico. Vas a un banco, corriente, al banco, el bus, como quieras, ¿vale? Luego tienes que ir al banco y abrir una cuenta. Y cuando ya tengas esa cuenta, me vienes a mí y yo te embolso después de 3 meses el presupuesto que acordamos. ¿Y yo qué hago? Oiga, señor. A ver, usted va caminando, derecha, izquierda. Luego va al banco, abrir una cuenta. Y cuando ya venga, usted venga aquí, que yo le hago todo lo necesario. ¿Estamos? Besitos. Pues nada, hasta luego. Pues eso, Juan, lo que decíamos, ¿no? Entonces yo estaba así pensando en eso y bueno, de repente me quedó, flipando, ¿vale? Mira qué lento, si quieres sentar ya. Besito. A ver, ¿qué quieren? A ver, déjame eso. Venga, rápido, oiga. Tenéis, ¿no? A ver, justo paciente se llama usted, ¿no? A ver, ¿qué necesita? Tú tienes que abrir una cuenta, quieres abrir una cuenta, ¿no? Pues esto es muy sencillo. Es porque es muy sencillo. Tú me tienes que dar a mí 10 euros y yo te podré abrir la cuenta. ¡No tengo! ¿Perdón? Pues nada, oiga. Pues nada. Usted va y pues nada, no me contará, ¿vale? Es que esto ya no es una institución de ayuda, ¿eh? Es un banco que hace cosas serias. ¿Qué hago? Pero oiga, pero a ver, vamos a ver, oiga. Vamos a ver. Tú, a mí no me cuente su vida. Usted va a buscarse los 10 euros y luego me viene a mí a darme el dolor de cabeza. ¿Me entiende? Pues eso. Y venga, rápido que tengo muchas cosas para hacer, oiga. Si yo tuviera una escoba, lo primero que yo haría, barrería yo a los banqueros, que la causa y el motivo Policía, de tanto que hay un loco desespero. aquí. Si yo tuviera una escoba, lo primero que yo haría. Señor, documentación. Anda. Expreso. Acaba de salir de la cárcel y aquí molestando a la gente. Está detenido. ¿Detenido? Anda, tire.